Bueno, tanto ha aumentado lo que se ha dicho en torno a la vida de Adolf Hitler y a la muerte. Muchos dicen a la muerte y le ponen un signo de interrogación. Testimonios sobre la misteriosa presencia también de Hitler en la República Argentina, vínculos nazis de la estancia alemana escondida en las sierras bonaerenses, algún acuerdo en aquel momento con ese famoso submarino, con el gobierno argentino, que también estaba pertrechado por cosas alemanas. Bueno, y quiero tomar contacto con Abel Basti, que es periodista, y Abel investiga desde hace un poquitito más de 20 años la muerte de Hitler y su posible figura de Alemania y la fuga, de Alemania, y también la presunta nueva vida aquí en Sudamérica. Muchos dicen, sí, falleció aquí en Sudamérica, o dicen, no, se murió en el búnker, ¿se acuerdan? Y se quitó la vida. Y otros afirman, dicen, no, estuvo aquí en la Argentina. Y quiero conocer el costado y la investigación de Abel. Abel, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Gracias por este momento. Abel, ¿cuándo empezaste a estudiar la vida de Hitler y por qué? Bueno, esto se remonta hacia los años 90, cuando en Bariloche, yo resido en Bariloche, se desencadenó el caso del capitán Erich Priebke, que era un hombre de la Gestapo cuya extradición fue requerida por Italia. Uh-huh. Y bueno, yo en ese momento era corresponsal de varios medios, así que seguí ese caso con mucha atención, y a partir de ahí una investigación sobre la llegada de los nazis a la Argentina que no se detuvo hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue el mayor éxodo nazi hacia la Argentina? Bueno, si llamamos éxodo a la salida... A la salida, vamos a llamarlo de esa manera. Masiva de alemanes, no solo de alemanes, sino de distintas nacionalidades europeas, efectivamente después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial hay un éxodo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y dentro de tu investigación, ¿qué podemos decir al respecto? Hubo en la década del 50, un llamado de en aquel momento el presidente Perón, que llama a su ministro de guerra, a Lucero, y le pide una misión especial. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, vos te referís a uno de los testimonios de mi libro, que es el teniente coronel Julio Hale, uh-huh. Que era un hombre que es llamado por Perón para cumplir una misión secreta que consistía en llevarle documentación, al menos eso cree que él llevaba en su maletín, a Adolf Hitler a Bariloche. Uh-huh. Ese es uno de los tantos testimonios que yo presento en mi libro, y bueno, que por suerte lo pude tener antes de que el teniente coronel Hale falleciera el año pasado. ¿Cómo se llama el libro para que la gente lo tenga en cuenta y lo vaya a comprar y lo lea? Bueno, yo tengo varios libros. Ese en particular se llama La Segunda Vida de Hitler, 1945 signo de interrogación. 1945 significa el comienzo de la segunda vida de Hitler, porque termina su vida política a partir de su escape y comienza su segunda vida en el exilio. Y el signo de interrogación corresponde a su fecha de muerte, que es dudosa, su verdadera fecha de muerte, ¿no? De ahí 1945 signo de interrogación. Claro. Les quiero contar que Abel ha editado 8 libros: Bariloche nazi, Hitler en la Argentina, El exilio de Hitler, Los secretos de Hitler, Hitler, el hombre que venció a la muerte, Tras los pasos de Hitler, Hitler en Colombia, y El gran engaño de Hitler, y ahora la segunda vida de Hitler, 1945, signo de interrogación. ¿Hay documentación que avale que Hitler estuvo en la Argentina? ¿O gente o testimonios de personas que dicen sí, estuvo acá? Sí, bueno, mis libros se basan en esos testimonios, ¿no? O sea, tenemos por un lado los testigos en Sudamérica, tenemos documentación, tenemos historias vinculadas, un cuadro de situación, alguna foto dando vuelta. Uh-huh. Así que bueno, en eso se basan las evidencias, ¿no? Bueno, por el otro lado tenemos la falta de pruebas
su muerte en el búnker de Berlín, un disparo en la sien, como cuenta la historia oficial. Así que de lo que se trata es de sopesar evidencias en uno u otro sentido y a partir de ahí sacar conclusiones. ¿Y en qué habría llegado Hitler a la Argentina y dónde habría residido hasta la fecha de su muerte? Bueno, la parte más secreta del escape, porque los nazis salieron masivamente en base a un acuerdo entre Estados Unidos y la Alemania nazi en 1945, antes de que terminara la guerra, y esto supuso una salida masiva, ¿no? Para ser resguardados los alemanes en Occidente y que no cayeran en manos de los soviéticos, que en definitiva se trató de eso. Lo más secreto fue la salida en submarinos, en varios submarinos, uno de los cuales trajo a Hitler a la Patagonia y particularmente a vivir muy cerca de mi casa. Yo vivo en Bariloche, así que estaba a unos 10 kilómetros de donde yo estoy viviendo, en una estancia alemana que se llama actualmente y se llamaba San Ramón. 1000 preguntas, ¿no? Para hacerse, no solamente, bueno, las 1000 preguntas y las millones de preguntas que se ha hecho en su vida periodística y seguramente escribiendo, juntando testimonios. Abel Basti, que es periodista con quien estoy charlando, que investiga desde hace más de 20 años la muerte de Hitler y su posible fuga de Alemania y la presunta nueva vida en Sudamérica. Ese submarino en el que llega era un submarino alemán. ¿Qué suerte corrió ese submarino? ¿Quedó aquí en la Argentina? Porque dice, en varios submarinos, o sea, quizás salió en un alemán y llegó en otro. Las evacuaciones en submarino comienzan en marzo de 1945, digamos unas semanas antes de que se rindiera Alemania, que Alemania se rinde en mayo. Así que esas salidas son progresivas. Hay submarinos que van y vienen, o sea que dejan cargas y personas y vuelven. Todavía no había terminado la guerra, y cuando la guerra termina o cuando Alemania se rinde, los submarinos que llegan ya no vuelven. Esos son los últimos submarinos que tras desembarcar a las personas y a las cargas son autohundidos por los alemanes para no dejar evidencias de esos viajes, ¿no? Así que esa fue la forma y el procedimiento operativo para no dejar rastros. ¿Y alguien tiene alguna evidencia de haberlo visto a Hitler, de haber tomado contacto? Porque si pasa los últimos años de su vida, y me gustaría que me cuentes cuál es tu investigación, aproximadamente cuándo se murió, si murió aquí en la Argentina, y si estaba aislado en ese lugar y pasó sus últimos años, no sé cuántos, allí en esa estancia, o cambió su fisonomía. No, como yo decía antes, esto fue un pacto, un acuerdo entre los nazis y los norteamericanos de cara a la Guerra Fría, ¿no? O sea, cuando estaba terminando la Segunda Guerra ya todos vaticinaban que iba a pasar, el mundo se iba a dividir entre el bloque soviético y el bloque occidental, por decirlo de algún modo, y se iban a enfrentar de alguna manera. No se sabía si iba a desencadenarse una tercera guerra o si iba a ser lo que pasó, ¿no? Una guerra de mostrar mucho músculo y de pequeños combates como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera. Así que en ese marco se da esa situación, esa evasión de capitales, de tecnología, de desarrollos de todo tipo, industriales, científicos, tecnológicos y de hombres. Esa es es el plan, es un plan previsto mucho antes de que terminara la guerra, es un plan sistemático, muy programado, muy detallado respecto a lugares de salida, de transportes, de destinos, y que contempla además la salida de las grandes empresas, de los grandes capitales del Tercer Reich, que efectivamente se van a radicar en Sudamérica. Hablamos de las grandes holdings, las grandes compañías alemanas que en una Europa destruida no tenían razón de ser, y que sí se van a ubicar en toda América. Digamos que además de traer al personaje, trajeron consigo
mucho capital. Hitler es una persona más, si bien por su nombre y por haber sido quien era, tiene ribetes más atractivos y casi sensacionalistas respecto a su vida. En realidad el gran secreto no es Hitler, sino todo este acuerdo, estos traspasos entre los nazis y los norteamericanos y estas asociaciones diversas que significaban múltiples negocios en el campo de las armas, en el campo de las drogas, en el campo químico, en el campo de las industrias, de las grandes industrias, las industrias pesadas, etcétera. Ese es el motivo de fondo es independientemente. La figura, digamos que el protagonista o la vedette de la historia era Hitler, pero detrás venía un plan sistemático de vaciamiento y también de la Alemania de la posguerra, ¿no? Sí, hay que pensar que esta migración masiva comienza en el 45, pero termina recién en los 50, porque son miles de hombres, estamos hablando de miles y miles de hombres, y que el principal país que recibió, o sea, la mayor cantidad de nazis fueron a Estados Unidos, no solamente científicos, sino una gran cantidad de militares, todos los agentes de espionaje, los expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en guerra nuclear, etcétera. ¿Por qué eligen la Patagonia y no eligen otro destino? Porque los nazis tenían, digamos, una planificación respecto a los lugares, y Patagonia fue considerada el área más alejada de las zonas de conflicto, más alemanizada, por decirlo de algún modo, y más segura, en particular para Adolf Hitler. Esa es la razón. Acá hay una sola cuestión. Yo decía que el secreto no es Hitler, sino que el secreto es el acuerdo entre nazis y norteamericanos, que genera un solo interrogante, ¿no? ¿Cómo le explicaría el gobierno norteamericano a su gente que ayudaron a los nazis cuando la gran parte de la población norteamericana tiene parientes, amigos, etcétera, que murieron en la guerra, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Ahí está. Y bueno, y mucho de lo que está hablando Abel lo van a encontrar en cada una de sus ediciones. Ya ha editado 8 libros: Bariloche nazi, Hitler en la Argentina, El exilio de Hitler, Los secretos de Hitler, Hitler, el hombre que venció a la muerte, Tras los pasos de Hitler, Hitler en Colombia y El gran engaño de Hitler, y último, La segunda vida de Hitler, 1945, signo de interrogación. Abel, gracias por atenderme por este momento. ¿Cómo está Bariloche en este momento? ¿Hace calor? ¿Está lindo? Sí, está lindo. Una semana primaveral con temperaturas muy agradables, el tiempo está muy bueno, así que está para disfrutarlo. Bien, a disfrutar entonces, Abel, gracias por atenderme y por este momento. Gracias a ustedes, saludos. Un abrazo grande. Saludos. El periodista Abel Basti, periodista patagónico, investigador hace más de 20 años sobre la vida de Hitler en la Argentina.